Ya hace algún tiempo hablamos sobre algunos videojuegos que, ya sea por una u otra razón, se encuentran en la actualidad totalmente perdidos y sin la posibilidad de ser jugados. Pero ahora, toca el turno de hablar sobre el séptimo arte, es decir, el mundo del cine. Este mundillo, al ser mucho más antiguo que el de los videojuegos, es de esperarse que ya sea con el paso del tiempo, decisiones corporativas o por el simple desinterés de la gente en no querer preservar dichos films, estos se hayan perdido con el paso del tiempo, sin ninguna posibilidad ya sea legal o ilegal de poder verlos. En este video, veremos algunos filmes que ya sea por una u otra razón han sido cancelados, censurados e inclusive destruidos. Como siempre pueden dar sus opiniones o también pueden aportar más información en la caja de comentarios. Comencemos. Supongo que jamás es tarde. Tengo muchas cosas que pensar. Bakugan, la película live action. Año 2010. Estado actual, totalmente perdido. Bakugan Battle Brawlers, o también por cómo se le conoció acá en Latinoamérica, los peleadores de la batalla Bakugan. Fue un exitoso anime lanzado en el año de 2007 hasta el año de 2012, estando este basado en el popular juego de cartas del mismo nombre creado por Sega Toys junto a Spin Masters. Fue tal la popularidad del anime, que dio para sacar 3 temporadas del mismo, 4 videojuegos para diferentes consolas y una increíble cantidad de mercancía. Con este éxito continuo por la serie y el concepto de Bakugan, no es de extrañar que varias productoras se fijaran en este peculiar juego de cartas. Por esto mismo, en el año de 2010 fue anunciada una película basada en el anime, siendo producida por Universal Pictures Studios junto a Spin Master LT. Y estando planeada para ser dirigida por Harald Swart junto a Scott Stuber, quienes hasta ese momento su trabajo más notable había sido el remake de Karate Kid. Pero, desde aquel pequeño anuncio por Universal Studios en el año 2010, no tuvimos más actualizaciones ni noticias sobre el film, ni siquiera en el perfil de IMDb del director, aparecía que este estaba trabajando en dicha película. Todo esto quedaría así hasta el año de 2017, donde se llevaría a cabo una conferencia entre los involucrados de Spin Master, donde hicieron varios anuncios con respecto al reboot de Bakugan para el año 2019. Entre aquellos anuncios, los ejecutivos dijeron lo siguiente con respecto a la película. También estamos trabajando en sacar una película en los próximos años. Siendo esto, la última actualización sobre la producción que tuvimos de la película. En mi opinión, la idea de hacer una película sobre Bakugan se fue esfumando lentamente al ver los recientes fracasos en aquel entonces de Dragon Ball Evolution y el último maestro del aire. Y ya para este punto es obvio que no se llevará a cabo ningún live action de Bakugan. Al menos hasta ahora. Disney's Wild Light. Año 1999. Estado actual. Totalmente perdido. En el año de 1999, entró en producción un filme de Disney que estaría totalmente animado en CGI, junto a técnicas de animación tradicionales, siendo este planeado para ser dirigido por Howard Baker junto a Roger Gold, y que se estrenaría bajo el nombre de Wild Light, por su traducción, Vida Salvaje. Esta película estaría animada por Disney junto al equipo de efectos especiales DC Creed, quienes, por cierto, operaron hasta el año de 2001, siendo su último y único trabajo, Dinosaurios del año 2000. La película tenía como objetivo ser un homenaje a la cultura pop de los años 70, estando inspirada en los trabajos de artistas tales como Andy Warhol, Anna Wintour y Diana Vreeland. Con respecto a su trama e historia, esta, además de lo anteriormente mencionado, sería una libre interpretación de la obra de teatro Pygmalion, del año 1913. La historia estaría centrada en Reddick y Glitter, 2 encargadas de un club llamado Wildlife, las cuales estarían en búsqueda de una nueva estrella para aquel club, debido a que Magda, la anterior atracción, ya no estaba siendo tan popular ni rentable. Luego de una larga búsqueda, los protagonistas encuentran a Ellie, una elefante de un zoológico, la cual no se encuentra conforme con participar en el club Wildlife, pero luego de un accidente donde la elefante es electrocutada, esta cambia totalmente su personalidad, convirtiéndose en una cantante y amante del espectáculo en un abrir y cerrar de ojos. Luego de que esta comienza a volverse rica y famosa, poco a poco se cansa de esta vida de lujos, queriendo regresar al zoológico de donde vino. De esta forma, creándole problemas a Reddick y Glitter.
El desarrollo de la película comenzaría en el año de 1999, y, en palabras de Jim Mill, uno de los animadores y miembro del equipo de DC Creed Labs, comentó que Decker y Gold, los directores de la película, querían crear algo que realmente le hiciera frente a la competencia de la animación. Estos querían que Wildlife tuviera un toque maduro y para ello, estos escribieron varios chistes para adultos, lo que hizo que los demás miembros del equipo les preocupara, debido a que estos sabían lo duros que llegan a ser los ejecutivos de Disney, con el temor de no querer estrenar la película por esto mismo. Todo culminó cuando Roy Disney, por aquel entonces, vicepresidente de la junta, pudo ver la versión preliminar de la película, en el otoño de 1999. Este dio varios comentarios como que estaba asqueado del humor que la película presentaba. Esto se debió a que en una de las escenas que vio, trataba de dos personajes homosexuales, quienes estaban a punto de entrar en una alcantarilla y uno de estos personajes dijo: ¿alguna vez has estado en un pozo antes? Este chiste no tiene mucho sentido si lo escuchas traducido, pero si lo lees en su idioma original te darás cuenta que en inglés, manhole puede significar pozo o también, por su traducción literal, puede significar agujero de hombre. Por lo que el chiste en su idioma original sería algo así como: ¿alguna vez has estado en el agujero de un hombre antes? Esto desagradó tanto al vicepresidente que ordenó que se apagara la película, ordenando la cancelación inmediata de la producción del film. Esta película se descubrió gracias al libro Disney Lost and Found, Exploring the Hidden Art World del año 2008, que es donde están la mayoría de arte conceptual y diseños que viste a lo largo de este video, además de un test de animación subido a YouTube en el año de 2015 por el señor Umesh Shukla, quien fue el supervisor de efectos especiales de la película. Una lástima por todo el equipo de DC Creed Labs, que perdieron tanto tiempo en hacer una película para al final nunca ser estrenada. Además que el estilo visual mostrado en el test me fascina. Se cae. Comandante Little, no. Por favor, dime. Chicken Little 2. Misión a Marte. Año: posiblemente 2007. Estado actual: totalmente perdido. ¿Quién no recuerda aquel mediocre intento de Disney por copiar el estilo de DreamWorks con la película de Chicken Little? Este filme, a pesar de no haber sido un éxito en la crítica, sí que tuvo una aceptable ganancia en la taquilla, haciendo que Disney se replantease en hacer una secuela. Pero rápidamente decidieron desistir de realizarla, por lo que podríamos decir que Chicken Little 2 Misión a Marte fue una secuela que ni siquiera llegó a una etapa de producción estable. La primera mención de esta secuela se hizo en el libro del 2005, Darling in the Galaxy, Chicken Little The Essential Guide. La segunda mención se dio en una entrevista con Todd Carter, quien estuvo a cargo del desarrollo del storyboard de la primera película. Según nos cuenta el señor Carter, todo marchaba bien en la preproducción, pero luego de unas pocas semanas los ejecutivos decidieron cancelar el proyecto, debido a un miedo de que no funcionara tan bien como ellos esperaban. Recordemos que en esta época Disney iba de fracasos tras fracasos financieramente hablando, siendo la última mención de la secuela de Chicken Little en el año del 2014, donde Todd publicaría en su blog un portafolio que contenía una serie de storyboards de la secuela, que están viendo ahora mismo. Con lo que respecta a la trama, para tener un concepto de estos storyboards, se supone que toda la trama sería un triángulo amoroso entre Chicken Little junto a la patita Abby, quien ya habíamos visto en la primera película, y una nueva chica recién llegada de nombre Rafaela. Abby, al verse intimidada por esta chica, decide darse un cambio de look para impresionar al pollito. Y yo me pregunto, ¿cómo pasamos de una trama de alienígenas a una típica película de Adam Sandler? Es que, si yo fuera un ejecutivo de Disney y me mostraran esta trama, pues normal que les haya cancelado el proyecto. Al ver esto siendo un ejecutivo, me arrepentiría toda mi vida en haber cancelado Wildlife solo por tener un chistecito bien idiota. Aún así, estaría mintiendo si digo que no tuvimos una secuela, ya que en el año de 2006, Disney lanzó Chicken Little Tasty Action, un videojuego para PlayStation 2 y Nintendo Wii, que sirve como secuela directa de la película. Spider-Man contra Kraven el Cazador. Año: 1974. Estado actual: existente pero sin probabilidad de verlo. Muchísimo antes de que Sam Raimi nos mostrara su visión de Spider-Man, en el año de 1974 un estudiante de la Universidad de Nueva York llamado Bruce Cardoso, con unos cuantos dólares y una cámara, decidió hacer un cortometraje basado en el cómic de The Amazing Spider-Man número 15. Y con la aprobación del gran Stan Lee, se hizo esta película, pero, aún así, no tuvo una licencia formal, por lo que a esta película se le puede considerar como un fanfilm.
Es decir, una película creada por fanáticos usando personajes de otras compañías. La historia de este fanfilm tan antiguo comienza cuando el señor Cardoso propuso para su proyecto de universidad realizar una película de Spider-Man en 16 milímetros, a todo color y de una duración de solamente 30 minutos. Aunque la mayoría de su clase vio imposible la realización de la película, su instructor estuvo de acuerdo y dio permiso a Bruce para realizar su cortometraje. Por lo que apenas terminó la propuesta, Cardoso comenzó con la producción, dejándole a cargo el vestuario a la señorita Darnay Spence y Mary Lynette. Este traje estaría fuertemente basado en el creado por Steve Ditko. Otros detalles como el símbolo de la araña, los lanzarredes y las telarañas del traje estarían a cargo del señor Richard Everard. Según las pocas personas que pudieron ver el film, este cortometraje contendría efectos de iluminación muy experimentales, tomas aéreas de edificios de Nueva York como el Times Square y varias técnicas de cámara como la posición de esta en vertical para simular que Spider-Man trepaba los muros. En dicho cortometraje, además de Spider-Man y Kraven, también aparecían otros personajes como John Jameson y Gwen Stacy. Con respecto a la trama, esta se centraría en Spider-Man derrotando a una banda de criminales, pero uno de estos escapa para pedirle ayuda a Kraven para que pudiera venir a Nueva York a detener al trepamuros. Todo culminaría en una batalla final, donde Spider-Man descubre que Kraven estaba dando poderes a sus aliados con fármacos genéticamente alterados. Mientras este sigue luchando con Kraven, quien estaría desatando leones para inmovilizar al Hombre Araña. También muy posiblemente al final de la película, tendríamos una escena donde se revelaría que aquel criminal que escapó para avisar a Kraven sería en realidad el Camaleón, al igual que en el cómic en el que toma inspiración. El director Bruce Cardoso pensó varias veces en distribuir su película de alguna manera, pero poco a poco desistió de esta idea, únicamente mostrándola en proyecciones ocasionales como lo serían la Marvel-Con del año 1976, hasta el año del 2005. Donde fue la última vez que tuvimos la oportunidad de verla. A pesar de que en el 2004 varias personas intentaron que Cardoso les enviara la película para poder verla o resubirla en alguna parte, este se negó, únicamente dando la oportunidad de verla en su casa en California. Desgraciadamente, el señor Bruce Cardoso falleció en el año de 2015, dejando la película en un hiato donde no sabemos si alguien podrá publicarla o no, teniendo como única posibilidad al señor Tomás Galliano, quien, en el año de 2016 publicaría una de las varias películas que realizó el señor Cardoso en los años donde estuvo haciendo Spider-Man contra Kraven el Cazador, que fue el Vudú. Pero debido a lo poco conocido de este señor y su último video, es poco probable que podamos ver esta película. Una lástima. Sin dejar rastro. Año 1918. Estado actual, totalmente perdido. Sin dejar rastro fue una película animada muda creada por Quirino Cristiani, un director y animador argentino, mejor conocido por ser el padre de la animación, al ser este el realizador de los primeros largometrajes de animación y animación sonoro de todo el mundo. Sin dejar rastro fue su siguiente film luego de haber realizado El Apóstol, otra de sus obras que al igual que esta, se encuentra totalmente perdida. Esta película sería una obvia referencia a uno de los acontecimientos ocurridos en la Primera Guerra Mundial, exactamente hablaría del hundimiento de la goleta Monte, el cual fue hundido por parte de un submarino alemán. En la película podríamos ver al comandante Baron von Ludborg hundiendo aquel navío. Desgraciadamente este pedazo de historia de la animación únicamente se estrenó en el cine de Select Lavalle, durando únicamente un día en la cartelera debido a que no tuvo una buena aceptación por parte del público. Además que, debido a un miedo por parte de la nación a tener conflictos contra la Alemania de aquel momento. Hipólito Yrigoyen, quien era ministro de las Relaciones de Exteriores de Argentina en aquel momento, decidió confiscar la película y que ésta nunca saliera a la luz, borrando cada rastro de esta. En palabras del propio Cristiani, este declaró lo siguiente. Era una película muy divertida, en la que contaba el episodio en clave cómica y ponía en peligro al plenipotenciario prusiano. Era bastante atrevida, también. La política internacional era el tema más candente de la política interna, y yo había mantenido mi irreverencia sin amordazarla. Hasta ahora no se tiene registro de alguna copia de la película, y lo único que podemos encontrar relacionado con el film es esta pequeña captura. Una desgracia. Roy del espacio. Año 1979. Estado actual. Perdido. Y seguimos con el tema de las películas animadas, esta vez le toca al turno a México con el film dirigido por Héctor López Carmona, Ángel Gil y Ulises Pérez Aguirre. Roy del espacio.
Esta película se estuvo produciendo entre los años 1979 hasta el año 1982, para finalmente ser estrenada en los cines el 3 de marzo de 1983. Desgraciadamente, al parecer, la película fue considerada de una calidad tan baja en todos los aspectos que en tan solo 2 días después de su estreno, se retiró de todos los cines en los que estaba disponible. Debido a esto, la película nunca se llegó a lanzar a formato casero o siquiera transmitida en televisión, teniendo hasta ahora muy poca información acerca de los demás integrantes de la película, además de los ya mencionados directores. De las pocas cosas que se sabe de la película, es su póster y uno de los pocos frames que tenemos en blanco y negro, a pesar que la película según su anuncio estaba a color. Sobre su trama, no se sabe mucho, pero por las imágenes podemos deducir que se trataba de una ópera espacial. Realmente una lástima, a pesar de la mala calidad que muchos dijeron en su época, no creo que merezca estar perdida, ya que aún así forma parte de la historia de la animación en México y Latinoamérica. We'll see your master, Jez Shed. Right. In that case, no more pussyfooting around. Come, let's fight. King Kong aparece en Edo. Año 1938. Estado actual. Perdido. En el año de 1933, el mundo del cine cambiaría con la aparición de uno de los monstruos más famosos del cine actual. Estamos hablando de King Kong, siendo su primera película un rotundo éxito en Estados Unidos y así, convirtiéndose rápidamente en un icono de la cultura popular. Por ese éxito tan arrollador, en el año de 1938, se decidió estrenar un filme japonés basado en el simio gigante titulado King Kong aparece en Edo, siendo esta una reimaginación de la película original, esto debido a lo cambiada que es su trama. La película estaría dividida en 2 partes, siendo la primera titulada King Kong aparece en Edo, el episodio de su transformación, la cual fue lanzada el 31 de marzo de 1938, mientras que su segunda parte se titularía King Kong aparece en Edo, episodio de oro, lanzado el 7 de abril del mismo año. Muchos creen que la película se trataría únicamente de una edición de la reedición de 1938 del King Kong original, debido a la promoción que hacían del mono como una bestia gigante. Recordemos que esto fue mucho antes de la creación de Godzilla. Pero esto se puede desmentir fácilmente, debido a las palabras de Fuminori Ohashi, quien curiosamente, fue el creador del tan icónico traje de Godzilla. El señor Ohashi al parecer estuvo igualmente a cargo del traje de King Kong, esto debido a una entrevista que realizó en el año de 1988, donde dijo lo siguiente. El primer modelo que se cuenta como dirección de arte especial en el cine japonés, fue un gorila gigante que hice para la película King Kong aparece en Edo hace 50 años. También fue la primera película en presentar ciertos tipos de efectos especiales. Ahora hablando un poco de la trama de la película. Esta involucraría a una mujer que es secuestrada por el famoso simio, mientras que su padre intentaría ofrecer una gran suma de dinero por su rescate. A diferencia de la película original de 1933, aquí King Kong sería el villano principal, actuando como secuestrador de la chica. Esta película fue realizada sin los permisos de Rio Pictures, quienes tenían los derechos del personaje por aquel entonces, convirtiendo a esta película en un artículo bootleg, es decir, un producto falso o sin autorización del creador. Lo único que podemos encontrar de la película son carteles promocionales de la misma. El por qué está perdida es debido a que, se tiene la teoría de que las copias de este film fueron destruidas luego de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Pero ninguno de los involucrados en la filmación han confirmado estas teorías. Black Pudding. Año 1969. Estado totalmente perdida. A principios de los años 70, la animación tuvo un salto muy importante en la historia, pues se comenzaron a producir películas dirigidas al público adulto, tocando varios temas como la sexualidad o el uso de sustancias que no puedo decir en este video. Algunos ejemplos de este tipo de films de animación para adultos serían El gato Fritz de Ralph Bakshi, Heavy Traffic o Conskin, los cuales fueron éxitos taquilleros debido a su innovadora forma de contar historias maduras con la técnica de animación. Pero antes de los films anteriormente mencionados, la animadora Nancy Idle había creado un corto animado de 7 minutos que contendría escenas para adultos totalmente explícitas y a color, teniendo representaciones totalmente sugerentes, y a la cual tituló Black Pudding, que significa literalmente, morcilla.
Este corto fue creado mientras la animadora estudiaba en la Universidad de Bristol en Inglaterra. Durante este tiempo comenzó a surgir una tendencia de producir animaciones adultas en Europa. Hablando de la sexualidad y las normas sociales que estaban en aquel tiempo. Según la descripción que nos da la propia artista de su corto, este presentaba una vagina gigante de la cual comenzaban a salir criaturas extrañas y surrealistas de forma interminable. Sería una fantasía surrealista, oscura y experimental, donde se comenzaría a llenar de imágenes eróticas y con temáticas feministas. Este corto, más que tener una intención artística, lo que Nance buscaba era soltar todo lo que quería decir, haciendo de este cortometraje más como una forma de liberarse sobre todo lo que pensaba. Aunque esto fuera así, en una entrevista para Cinema Canadá en el año de 1976, esta dijo que le da vergüenza lo que había creado, según sus propias palabras. Ahora cuando lo veo me avergüenzo. Es muy crudo, realmente es algo muy crudo. Algunas revistas de la época comentan que la película en realidad se trataba de una representación grotesca y asquerosa del ciclo de la vida, mientras que otras revistas detallan que se trataría más que nada de un grupo de seres surrealistas que comienzan un viaje alucinante a través del interior de una enorme mujer. Desgraciadamente no hay forma de verla y ni siquiera se tienen fotografías de alguna parte de la película. Lo único que tenemos es esta foto de la artista junto a un cuadro que, posiblemente sea un arte conceptual, pero no ha confirmado nada. Es muy poco probable que podamos ver Black Pudding, debido a que en el año de 2005 Nancy Rell falleció debido al linfoma. ¿Qué opinas? ¿Crees que hubiera sido interesante ver esta animación tan inusual? Check out our new look. Power Rangers Origins. Año. Posiblemente 2012. Estado. Perdido. Antes de que se estrenara la controversial película de los Power Rangers del año 2017, las productoras Saban Brands, SAG Incorporated, y Onyx Films, habían estado en conversación para realizar una película animada de la famosa serie de los 90, posiblemente para ser estrenada, calculo, entre los años 2015 o 2017. Debido a que este proyecto jamás se anunció oficialmente por ninguna de las productoras antes mencionada, su descubrimiento no fue sino hasta el 29 de enero de 2015, en el foro dedicado a los Power Rangers llamado Ranger Board. Un usuario descubrió un video el cual la mayoría de miembros dudaban de su veracidad. Pero poco después se descubrió que era legítimo, al ver que el video se había subido a Vimeo el 5 de septiembre del año 2013, por uno de los directores del estudio francés SAG, que probablemente les suena porque este estudio es responsable de la famosa serie de Ladybot. Con esto además se pudo descubrir que, en el año de 2014, Saban Brands y SAG tuvieron una asociación para crear largometrajes y proyectos totalmente animados, pero, sin ninguna mención hacia los Power Rangers. Hasta que en el año del 2015 se pudo ver en un pequeño momento de la Licensing Expo, donde luego de presentar varias series como lo son Miraculous Ladybot, también se pudo ver un póster de la película de Power Rangers. Exactamente en el póster podemos ver a Billy, el Blue Rangers. Desgraciadamente, luego de que Saban y Onyx Films se dieran cuenta del descubrimiento de los usuarios, retiraron la mayoría de copias del avance, incluyendo la versión original del video que estaba en una calidad de 1080p, haciendo que por ahora solo se pueda encontrar la versión del avance en una calidad muy baja. Debido a esto último, no se sabe absolutamente nada sobre qué tan avanzado pudo estar el desarrollo de la película como para sacar este tráiler promocional y esta captura que realmente se ve muy bien con aquel estilo ya característico de SAG. Una lástima, la verdad. Siempre he creído que un proyecto animado de los Power Rangers le vendría muy bien, incluso mejor que el uso de actores reales. Tattoo, Perry Hate. Año, 2004. Estado, totalmente perdido. En el año de 2003 se había anunciado una película animada por el estudio Eightmoot, quienes ya habían trabajado en adaptar diferentes mangas al formato anime, como lo son Death Note e Inuyasha. Dicha película estaría basada en el, por aquel entonces, famoso dueto de cantantes de Lena Katina y Julia Volkova, mejor conocidas como Tattoo. La película estaría planeada para su estreno en noviembre del año 2004, y estaba pensado que Iván Shapovalov, quien fue manager de las chicas por aquel entonces, estaría a cargo del guión y la música de la película. Mientras que Norio Kashima junto a Susu Mukudo, estarían a cargo de dirigirla.
Junto al anuncio del film, se liberó una página web en diciembre del año 2003, donde se comenzaría a mostrar toda la información del personal que trabajaría en la película. Además de esto, también hubo variada publicidad en revistas y mercancía. Un ejemplo fue en la Comiquet del año 2003, donde Eggmut promocionaría la película. Todo marchaba relativamente normal con el desarrollo de esta, lanzándose incluso 2 fotos promocionales de la misma, siendo la primera el dúo en una versión anime junto al logo oficial de la película, mientras que la segunda contenía una nueva imagen de las chicas junto a información de la misma. Con respecto a su trama, no tenemos nada debido a que la propia página decía que esta saldría con el paso de los meses. Lo único que podíamos leer en la sección historia de la página era esto: un tema algo candente en Japón, un dúo de estudiantes rusas llamada Tattoo entra al anime. Aparte de la historia, nos preguntamos si Julia y Lina se interpretarán a sí mismas. Aunque los detalles aún no se han confirmado, parece que esto podría convertirse en una gran sensación para el anime. Todo parecía que iba a marchar bien, pero, a mediados del año 2004, el dúo decidió separarse de su manager de por aquel entonces, Iván Shapovalov, debido a que estas estaban cansadas de que ésta las usara para sus polémicas y que las sexualizara siendo estas muy jóvenes por aquel entonces. Jamás se anunció la cancelación de la película, más bien, para evitar más polémicas supongo yo. Se dejó de promocionar la cinta en un intento de que esta desapareciera poco a poco y la gente se olvidara del proyecto, cerrando la página oficial en el año de 2005. Si bien no se sabe nada de la trama ni a qué punto de la producción se quedó la película, algunos especulan que posiblemente se haya usado material de esta para el video musical Gomenasai del año 2005. Pero esto no se ha confirmado y dudo mucho que el estudio Eggmut haya trabajado en este video. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué opinas acerca de estas películas? ¿Te hubiera gustado ver alguna de estas? Coméntalo en la caja de comentarios. Fue un gusto haberlos entretenido. Nos vemos luego. Ya hace algún tiempo hablamos sobre algunos videojuegos que ya sea por una u otra razón están completamente mejorados con Loquendo.